gusto saludarte, qué gusto encontrarnos a través de este medio. Recordamos un poquito el tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando todas las semanas, 2 veces a la semana, nos encontrábamos, pero a través de este formato digital. Por la misericordia de Dios logramos retornar a la presencialidad. Sin embargo, siempre mantenemos un pie puesto en las plataformas para poder transmitir este mensaje de la palabra de Dios con mayor impacto, tal vez con mayor alcance. De parte del Ministerio Crecer te enviamos un saludo muy cordial, un abrazo. Quiero recordarte que el Ministerio Crecer está para servir, ya sea que nos visites allá en el lugar en el que nos reunimos o que te comuniques con nosotros. Estamos a la orden. Hoy es un día especial. Antes de entrar de lleno al tema, quiero leerte un salmo. Este salmo lo escribe David y es para David uno de esos momentos duros y difíciles de la vida. Un momento de esos en los que se cae bajo. Y David expresa sus sentimientos, lo que está pasando dentro de él y lo que ha significado Dios en este momento de su vida con estas palabras, con las palabras del Salmo 51. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le parece este salmo? ¿Qué le parecen estas palabras? Es sorprendente, ¿no es cierto? Es sumamente sincero consigo mismo y con Dios. Y la sinceridad de David nos ayuda a vernos y a identificarnos en una situación dura, vergonzosa, penosa, como la que pasó David. De hecho, la palabra de Dios fue escrita por personas que tuvieron experiencias, vivencias con Dios. Fue escrita para personas que necesitaban escuchar y sentir esperanza. Y la palabra de Dios hoy nos transmite ese sentido de esperanza a los seres humanos de hoy. Sin embargo, usted sabe, cuando estudiamos la palabra de Dios, a veces queremos tomar el camino corto, es decir, queremos leer e inmediatamente queremos sentir que estas palabras son así para nosotros y que Dios tal vez me está diciendo algo, y por eso usted escucha a personas que dicen: hermano, hay una palabra que es para usted, y en fin. Tomamos el camino corto, pero tomar el camino corto
aunque es palabra de Dios, nos priva de entender la profundidad del mensaje. Pero cuando tomamos el camino largo, vamos a aquellas personas que leyeron por primera vez esto, que escucharon por primera vez esto, o inclusive el escritor bíblico que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Y entonces podemos contemplar lo que significó para ellos, lo que los impactó. Entonces podemos traer a nosotros hoy verdaderas aplicaciones y puede convertirse en una palabra verdaderamente transformacional, porque la palabra de Dios transforma. Pero tenemos que estudiarla con seriedad. Usted me dirá, pero ¿por qué estás diciendo estas cosas teóricas después de haber leído un salmo tan hermoso? Precisamente porque hoy queremos comprender una de las tantas ideas que David plasmó en este salmo con claridad y traerla a nuestra realidad. Y usted va a ver que va a ser impactante. Hay por lo menos 3 elementos que tenemos que tener muy presentes a la hora de estudiar la palabra de Dios. El primero es el contexto literario. ¿Qué hay antes del pasaje que estamos estudiando y qué hay después? El pasaje que estamos estudiando, en cómo encaja en este hilo de ideas. Ese es el primero. El segundo es el contexto histórico, cultural, cómo vivían las personas en aquella época. Y es precisamente este el que hoy nos va a iluminar de alguna manera. Y un tercer elemento es el contexto lingüístico. Usted sabe que la escritura, como fue escrita en otro lugar y como fue escrita en otro tiempo, también fue escrita en otras lenguas. Y eso significa muchísimo. Alguien que habla inglés en una ocasión le dijo a otra persona: hey, ya estoy pensando en inglés. Porque muchas personas hispanas como yo pensamos en español y después en nuestra mente intentamos traducir y después intentamos pronunciar esa traducción. Vea usted todo lo que ocurre, cómo la lengua tiene que ver con el pensamiento, cómo una palabra puede tener un significado dentro de ese pensamiento y dentro de esa forma de pensar. Y cuando salimos de ese pensamiento y nos vamos al nuestro, al castellano, puede ser que perdamos cosas. Este elemento también nos va a ayudar hoy con el Salmo 31. Y ya, terminamos la teoría y quiero que vayamos a un versículo del Salmo 51, el versículo 7. ¿Recuerda lo que dice? Voy a decírselo ahora en la nueva versión internacional. Dice de esta forma: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es un pasaje hermoso, habla de purificación. Y tomando el camino corto, es decir, leyendo el texto y tratando de aplicarlo a nuestras vidas, Dios nos limpia y Dios nos purifica, es perfecto, y eso está muy bien. Pero eso era nada más lo que David tenía en mente cuando leyó este salmo. Nada más el elemento de que Dios me limpia de los pecados que cometí, nada más eso. ¿No le llama a usted la atención que utilice la palabra hisopo? Y en esa palabra nos vamos a detener un momento. ¿Qué es la palabra hisopo? Hoy, en nuestra cultura occidental, un hisopo es un cepillo con una forma muy particular.
con una forma redonda que permite lavar botellas o cosas de esa forma. Hay un hisopo muy común que está en prácticamente todas las casas, por lo menos acá en Costa Rica. Y es el hisopo con el que se lava el inodoro. Es un palito que tiene un cepillo, que tiene cerdas que apuntan a todas partes, y entonces con ese cepillo se puede lavar el inodoro completamente, sin meter la mano. Esa es la idea, ¿no? Eso se llama hisopo. Y entonces nosotros leemos esta palabra, purifícame con hisopo. Y usted se imagina a Dios poniéndose guantes y agarrando un cepillo para no tocarlo a usted de cerca y hacerle así para que quede limpio. Un hisopo de esa naturaleza bien podría servir para lavar la boca, y entonces usted se imagina, Dios, venga y le limpio esa boca. Es lo que viene a nuestra mente cuando tomamos el camino corto. Definitivamente, David no tenía en mente un cepillo de esa naturaleza. Y ahora quiero decirle algo más sorprendente. David no tenía en mente un cepillo. Quiero ir más allá. David no tenía en mente un instrumento de limpieza cuando utiliza la palabra hisopo. Usted se da cuenta que entonces David estaba pensando en algo y nosotros en una cosa totalmente distintas. Ahora nos llenamos de preguntas, pero aquí la idea es como lávame, como esto, como aquello, pero nuestra mente no comprende las palabras que David está usando. David dijo, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. La palabra hisopo no está conectada directamente con la palabra lavar. La palabra hisopo está conectado directamente con la palabra purificar. Purifícame con hisopo. Ahora sí, espero que ya tenga yo su atención para que hablemos del hisopo. La palabra hisopo llega a nuestra mente en forma de cepillo circular, y la manera más corriente en forma de cepillo para lavar inodoro. Definitivamente Dios no nos considera como un inodoro. No, no. ¿Qué es lo que llega a la mente de David con la palabra hisopo? Quiero leer un texto. Usted sabe que tendremos que irnos más atrás en la escritura para comprender a partir de qué momento en la historia del pueblo de Israel la palabra hisopo estuvo conectado con pureza. ¿Y sabe a dónde nos lleva esto? Eso nos lleva hasta la mismísima Pascua, saliendo el pueblo de Israel de Egipto. Nada más permítame leerle un par de pasajes para que nuestra mente se ubique en lo que estoy diciendo. Y ahora usted comprende, primero, aquel tercer elemento del contexto lingüístico, la palabra hisopo, no es lo que pensamos en la mente hebrea de David. Y luego, el contexto histórico-cultural, que era hisopo en la Pascua, en aquella ocasión. Vea lo que dice Éxodo 12, 22. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿En qué relato está metido este pasaje? Ajá,
contexto literario, vamos más atrás y más adelante en el texto. Las instrucciones de la Pascua. Egipto había sufrido ya 11 plagas y venía la plaga número 12. Esto llega a ser profundamente significativo para los cristianos de hoy, especialmente los que viven atormentados porque dicen que vienen las plagas del fin del tiempo y yo qué sé qué. Esto es verdaderamente importante si usted quiere gozar la paz de Dios. El pueblo de Israel está siendo preparado por Dios para la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios instruye a Moisés y a Aarón para que luego Moisés y Aarón instruyan al pueblo. Más o menos con esta información, este mes, a partir de ahora, va a ser el primer mes del año. De hecho, la Pascua se convirtió en una fiesta de primavera. El primer mes del año. El día 10 de este mes escogen un cordero o un cabrito de un año sin defecto. El día 14, al ponerse el sol, lo sacrifican. Esta primera Pascua fue significativa. La sangre de ese animal sacrificado debía ser puesta en un recipiente y luego debían de tomar una planta que posiblemente era una planta que podía crecer por las paredes, cuyas hojas tenían esa capacidad, el manojo de hojas juntas, como de absorber al estilo de esponja, y podía utilizarse para esparcir la sangre. Usted se da cuenta que nada que ver con lavar, nada que ver con lavar. Esta es la primera vez que la palabra hisopo es relevante y trascendente en la historia bíblica y es utilizada para esparcir la sangre del Cordero Pascual. ¿Qué pasaba en la casa que tenía esa sangre que había sido esparcida con hisopo? Permítame leerle Éxodo 12, ahora el 23. No, la última parte del versículo. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. ¿Usted escuchó? Viene una plaga mortal. Es decir, esta plaga iba a causar muerte. No era un símbolo, no era una figura, era una realidad contundente, muerte. La muerte de los hijos mayores de cada familia, incluyendo los hijos de los animales. Pero el Señor dice, no permitiré que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Esta es la garantía de que Dios cuida a su pueblo y de que las plagas no son para sus hijos. Pero debía haber sangre. A partir de este momento, la palabra hisopo tiene una connotación que se conecta con pureza. Ahora usted comprende qué tenía David en mente cuando utiliza la palabra hisopo. Purifícame con hisopo. David está pensando no en agua y jabón. David está pensando en la sangre del Cordero Pascual. ¿Lo ves? Y hoy, este día, es profundamente significativo para nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo. Porque quiero recordarte que Cristo murió en una Pascua, porque Él fue el Cordero Pascual.
En palabras de Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su sangre la que significa para nosotros hoy pureza. Y es una pureza que no es un símbolo, que no es una figura, es una pureza real y absoluta, la que nos da el Señor a través de su sangre. Hoy usted y yo podemos decirle al Señor: Señor, lávenos con hisopo. Y vamos a estar pensando en la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz y su muerte significa nuestra liberación, nuestro perdón. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso significa la garantía de que aunque muramos, viviremos. Por eso decíamos, la palabra de Dios es esperanza. Y qué valioso ha sido que en esta ocasión hayamos podido comprender uno de los detalles del Salmo 51. Tiene muchos. Yo en esta fecha tan especial esperamos que las familias de nuestro ministerio hayan pasado una semana de regocijo juntos, de paz, en el lugar que escogieron pasar, de reflexión. Porque en esta semana recordamos que Cristo lo entregó todo para rescatarte. De parte del Ministerio Crecer, te deseamos paz, te deseamos el gozo de la salvación y deseamos que a partir de este momento el Señor, tu Salvador, pueda ser tu amigo, tu compañero y tu ayuda. Permítame orar por usted. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia y gracias por ayudarnos a comprender la profundidad y el alcance de tu palabra. Lávanos, purifícanos con hisopo, porque queremos estar limpios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto compartir estos minutos con usted. Dios te bendiga y pronto nos volveremos a ver.